Buenos días a todos y a todas, señorías. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la Comisión de Hacienda y Política Financiera. Tenemos hoy un punto en el orden del día, que es la comparecencia a instancia de la Junta de Portavoces del Club Atlético Osasuna para explicar el plan de viabilidad según lo establecido en la Ley Foral 26/2014 de 2 de diciembre. Han venido para ello dos representantes del club, en concreto el señor Luis Sabalza Iriarte, presidente del mismo, y el señor Ángel Ardanaz Rípodas, gerente del club. La sesión de trabajo, la comparecencia, ha sido pedida por el Partido Socialista de Navarra, con lo cual la señora el señor Garmendia, pues, tiene la palabra para explicar los motivos de la petición de comparecencia. Bueno, eskerrik asko, presidenta. Pues brevemente dar la bienvenida al presidente del Club Atlético Osasuna, a su gerente, entiendo, y nada más. Simplemente en cumplimiento de la Ley Foral 26/2014 de 2 de diciembre, pues nos pareció apropiado y necesario pues que de alguna forma se explique el plan de viabilidad como así viene marcado. Muchas gracias y quedamos atentamente a las explicaciones. Gracias, señor Garmendia. Le cedemos entonces ahora la palabra al señor presidente, al señor Sabalza, cuando quiera. Bueno, buenos días. Hemos venido a presentar el plan de viabilidad, ya que así estaba también previsto en la Ley 26/2014. En este plan de viabilidad se encuentra, la ley pide que tengamos tres aspectos y así los vamos a manifestar, que es el plan de viabilidad propiamente dicho, los cambios posibles de personalidad jurídica y la situación jurídica del club. También, como la Cámara de Comptos en su informe nos dijo que hiciéramos una valoración del proyecto empresarial, el plan de recursos humanos, el plan financiero, económico y patrimonial y las inversiones y financiación y la situación fiscal, responderemos a todo ello. El plan que se ha entregado, al Gobierno para remisión a este Parlamento es un plan que está previsto para 10 años, que es el plazo en el cual el club ha considerado que se pagaría la deuda que mantiene con la comunidad foral. Se ha efectuado a 10 años porque, aunque si bien el equipo se mantuviese en segunda división A, el plazo de pago está calculado en 7 años, se ha dicho 10 porque existen 3 años de carencia. El gerente explicará posteriormente más detenidamente cada uno de los aspectos del plan que se ha presentado. Queremos en primero decir que no es un presupuesto, sino que es un plan de viabilidad en el cual, evidentemente, para que se pueda cumplir, pues se tienen que dar los determinados requisitos que en él se han considerado, tales como los ingresos previstos. De los gastos ya nos encargaremos de acomodarlos a los ingresos. Es un plan muy conservador, a mi modo de ver, pero nos ha parecido que era mejor hacer un plan extremadamente conservador para que se vea la viabilidad del club que hacer un plan un poco demasiado optimista. Este plan, ya he dicho que estaba previsto para que se haga en segunda división A y no en primera división, porque si el equipo tuviésemos la suerte de que ascendiésemos a primera división, la deuda con la comunidad y con los proveedores se podría pagar en 2 años, puesto que no podemos olvidar que los ingresos de segunda división a primera división, en primera división se multiplican por 6. En este plan la ley permitía que hiciera en 30 años, pero bueno, como lo hemos manifestado anteriormente, pues lo vamos a hacer. Al plan operativo de recursos humanos que nos pedía la Liga, que nos pedía la Cámara de Comptos, esta directiva es indudable, que la Liga de Fútbol Profesional nos obliga a tener un presupuesto para la primera plantilla que no sobrepase un porcentaje de los ingresos, y que, de acuerdo a todo ello, nosotros ya desde la temporada 13-14, que era de 18 millones de euros el presupuesto solo para la primera plantilla, en la temporada 14-15 se bajó a 5,8 por parte de la Junta Gestora, y esta Junta Directiva para esta temporada lo rebajó a 3,1 millones.
También en el club existe otra plantilla que, aunque es deportiva, se llama no deportiva por aquello de que no tienen ficha profesional. Se ha reducido el presupuesto en un 21%. Asimismo, se ha reducido el presupuesto en los gastos de personal no deportivo en un 50%, previo acuerdo con el comité de empresa, en el cual se pactó una reducción media del 25% de los salarios, pero el acuerdo fue de forma y manera que del global fuese el 25%, y los salarios que más tenían se rebajaron más y los que menos tenían se rebajaron menos, y con un 18 trabajadores, la mayoría de ellos se fueron voluntariamente. Se habla también del cambio de personalidad jurídica, se nos reclama. El cambio de personalidad jurídica, el Club Atlético Osasuna no tiene ninguna intención de cambiar de personalidad jurídica. Actualmente es un club deportivo sin ánimo de lucro, y porque de acuerdo a la ley 1250, el Real Decreto 1251-1999, Osasuna, juntamente con el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic de Bilbao, se quedaron como clubes deportivos. El resto de los clubes les obligan a ser sociedad anónima. Se nos podría preguntar si se puede cambiar a sociedad anónima. Evidentemente se puede cambiar a sociedad anónima. No es intención de esta junta directiva cambiar a sociedad anónima, sino que el club siga siendo propiedad de los socios del club. Y además, pues para cumplir este requisito, la ley también está previsto como es, y en este caso, para convertirnos en sociedad anónima, habría que constituir un capital. Hay dos fórmulas, una teniendo deudas y otra no teniendo deudas. Si tenemos deudas, tendría que ser el duplo de la deuda que tenemos, y entonces nos iríamos a una deuda de 23 millones, pues a 46 millones de capital social. Si no tuviéramos deudas, está puesto por Real Decreto cuál es el saldo, el medio de los presupuestos de los clubes de segunda división, y en este momento sería de unos 2.600.000 euros. Finalmente, ya no quiero alargarme porque lo que a ustedes les interesa es que el gerente explique detenidamente el plan de viabilidad. Con respecto a las inversiones que nos pide la Cámara de Comptos, hemos de manifestar que efectivamente el Club Atlético Osasuna ya hizo la dación de pago el día 16 de junio al patrimonio del Gobierno de Navarra, y por lo tanto ya no tiene bienes y no tenemos intención de invertir en ningún otro aspecto de inmuebles, sino tan solo hacer el mantenimiento tanto del Estadio del Sadar, que fue cedido, como en las instalaciones de Tajonar, que están alquiladas por un precio también estipulado en la ley, y por lo tanto pues no tenemos previsto nada. Nos habla de la situación fiscal. Bueno, tengo que decir que esta junta directiva ha cumplido escrupulosamente todos los aspectos obligatorios fiscales que el club tiene, pero total, desde el principio hasta el fin. De hecho, estamos ingresando anualmente en conceptos de IVA y IRPF aproximadamente 4 millones de euros a las arcas forales. Si permítanme que diga que lo que nos interesa es estar en primera división, primero al equipo y también a todos los navarros, porque en ese caso pasaríamos de ingresar 4 millones a ingresar más de 15 millones de euros por el IVA y por IRPF, con lo cual pues es evidente que sería más. Además, indudablemente, todo este aspecto fiscal de ingresos son aparte del pago de la deuda. Eso lo consideramos que eso es punto y aparte, es decir, esa es una obligación que vamos a cumplir desde el principio hasta el final, en los plazos que tenemos estipulados y de la forma que está estipulado. Ya he dicho que el plan de viabilidad era tan conservador que incluso dos aspectos que propone la ley
para que se pudieran, digamos, acelerar el pago de la deuda no están contemplados, pero que si se dieran, indudablemente también los vamos a aportar, que son las posibles subvenciones. En este momento no hay ninguna por parte del Gobierno de Navarra, y los traspasos de futbolistas, en cuyo caso el 25% de ese traspaso iría también para reducir la deuda. Esto es lo que hemos preparado. Ahora les va a presentar el gerente el plan de viabilidad. Muchas gracias por escucharme, y el gerente, si me permiten, tiene la palabra. Gracias, señor Sabalza. Tiene la palabra entonces ahora el señor Arlanaz. Egunon, buenos días. Yo voy a extenderme en los aspectos que ha estado explicando Luis con más profundidad. Y bueno, para centrarnos todos en la situación actual del club, voy a hacer mención a que el Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el 14 de octubre del 2015, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos que tratamos en aplicación de la Ley Foral 26/2014. El aplazamiento de la deuda concedido por el Acuerdo de Gobierno del 29 de abril del 15 se contabilizará en dos expedientes, uno por importe de 9.774.000 euros, resultante de la diferencia entre las cuantías de deuda tributaria de 52.800.000 y la tasación de los bienes de 43 millones, y otro por importe de 10.800.000, derivado del saldo pendiente de pago de las obligaciones contraídas por el Club Atlético Osasuna a favor de terceros, garantizadas con las fincas registrales objeto de la dación de pago y con avales otorgados con la Comunidad Foral de Navarra. El plazo de ambos expedientes de aplazamiento será de 30 años a contar desde el 1 de enero de 2015, otorgándose una moratoria de 3 años sin intereses, salvo que el Club Atlético Osasuna ascienda a la primera división de la Liga de Fútbol Profesional, en cuyo caso la moratoria quedaría sin efecto y se exigirían los intereses correspondientes desde la inscripción del Club Atlético Osasuna a la nueva categoría. Estas dos situaciones concretas ya están incorporadas en el balance del Club Atlético Osasuna, y como tal, a partir del mismo se ha hecho todo el desarrollo del plan de viabilidad que se va a exponer. Incidir en que sobre el primero de los aplazamientos de 9.700 se exigirán los intereses correspondientes, no así sobre el segundo, si el Club Atlético Osasuna cumple con sus obligaciones de pago de esta deuda. Conviene recordar en este punto, como ha mencionado Luis, el señor Sabalza, que se afectará al pago de la deuda los siguientes recursos de acuerdo a la Ley 26/2014. 25% de los derechos que el club reciba procedentes de cesión de los derechos audiovisuales, que serán inmediatamente transferidas a la Hacienda Foral conforme sean percibidas tras haber finalizado el periodo de moratoria. Actualmente los ingresos van a rondar los 5 millones, con lo cual en una situación tras la moratoria igual a la que tenemos ahora mismo, deberíamos pagar 1.250.000 euros mínimo a la Hacienda Foral por este concepto. 25% de las cantidades que el club reciba en concepto de derechos de traspaso, derechos federativos y económicos de jugadores, que serán inmediatamente transferidos a la Hacienda Foral conforme sean percibidas tras haber finalizado el periodo de moratoria. Esto no se ha incluido en el plan de viabilidad porque no se tiene la certeza de que vaya a darse, pero en cuyo caso el compromiso es claro de que tenemos que atender el pago del 25%. Y 100% de las cantidades que el club perciba del Gobierno de Navarra por contratos de patrocinio. Esto tampoco se ha incorporado importe alguno al plan de viabilidad. El pasado 10 de febrero se hizo entrega al plan de viabilidad al interlocutor que el Gobierno de Navarra ha nombrado para las relaciones con el Club Atlético Osasuna. Y el plan de viabilidad presenta las siguientes características. El Club Atlético Osasuna ha elaborado este plan de viabilidad con el objetivo de planificar, evaluar y controlar los aspectos más relevantes de la actividad del club y de garantizar la viabilidad del mismo. A partir de los datos del cierre de 2014-15 auditados, se han proyectado escenarios en función de la categoría en la que puede militar el club en las próximas 2 temporadas. Para las 8 siguientes se considera el escenario de competir en segunda división. Estas diferentes situaciones afectarán tanto el nivel de ingresos como de gastos y permitirán abordar la actual deuda con Hacienda de Navarra y con las entidades bancarias de diferente forma.
Como he mencionado, no se han incorporado a los diferentes escenarios hipótesis que pueden o no darse, como el traspaso de jugadores o posibles contratos de patrocinio del Gobierno de Navarra y que puedan afectar a situaciones futuras y al pago de la deuda actual. El documento que tienen ustedes incluye proyecciones. La naturaleza de cualquier proyección incluye una serie de asunciones e hipótesis, por lo que los resultados finalmente alcanzados contienen, en este sentido, un componente de incertidumbre. Los datos que hemos manejado son los que conocemos actualmente y, como veréis ahora en el desarrollo, hemos sido muy conservadores a la hora de considerar los ingresos, porque el modelo se va a construir a partir de los ingresos. O sea, el modelo en primera o en segunda división se construye en función de los ingresos que vamos a tener garantizados, y a partir de ahí lo primero que se marca es el pago de la deuda de Hacienda y el pago a las entidades bancarias. El nivel de gasto nos lo va a dar la diferencia que nos permita la tesorería que vaya a generar el club. Bien, en cuanto a las deudas con entidades financieras, con el aval del Gobierno de Navarra y los compromisos de pago, se han incorporado los diferentes escenarios. Todas las deudas ya han sido adaptadas, refinanciadas a la situación tal y como se establecía en los principios que marcaban la Ley 26/2014. Con el resto de acreedores, pues estamos haciendo el pago de las deudas conforme la tesorería lo puede admitir. Prácticamente nos quedan pocas negociaciones pendientes, principalmente pues con agentes de jugadores y siempre por deudas antiguas. Aquí deciros que en los pagos mensuales que tiene el club ahora mismo tenemos una carga muy importante de deudas anteriores a 2014 que estamos atendiendo con los ingresos que tenemos hoy día. Bien, los diferentes escenarios que se plantean no van a estar afectados por temas pendientes. Se han incluido el efecto estimado de los temas pendientes de negociar y cerrar. Respecto al primer coste, para el club, que es el de personal, debemos indicar las medidas ya aplicadas. Como bien ha dicho el señor Sabalza, la plantilla deportiva del primer equipo, por imposición de un límite de coste de plantilla que marca la Liga de Fútbol Profesional, se ha reducido de 18 millones en la temporada 13-14 a 5,8 en la 14-15 y a 3,1 actuales. Y el resto de plantilla deportiva y no deportiva, como ha mencionado, pues ha estado afectado por un ERE con salida de 18 trabajadores y reducciones entre un 20 y un 35% en el resto de trabajadores que quedan en el club. En todos los escenarios planteados, las bases de actuación y compromiso han sido, en primer lugar, mantener el acuerdo actual de aplazamiento de la deuda con Hacienda Foral y cumplirlo. Cumplimiento de pago de deudas a entidades bancarias. Mantenimiento de los costes de personal y primera plantilla de acuerdo a lo negociado con los primeros y a los límites de plantilla marcados por la Liga de Fútbol Profesional. Y elaboración de un presupuesto anual que permita atender todos los compromisos, garantizar la viabilidad del club y no incrementar la deuda. En este sentido, el tema que ha mencionado Luis, de que no tenemos bienes, ya nos pone un muro delante en caso de intentar conseguir financiación a la que no podríamos tener acceso. Escenarios sostenibles. Y aquí ya vamos a entrar un poco en lo que hemos planteado como un escenario que va a ser el que hemos proyectado a lo largo de los años. El escenario de segunda división, aquí los ingresos, mantenemos una cifra de ingresos de socios que actualmente ronda los 3 millones. Los ingresos de televisión, como he mencionado antes, se acercan a 5 millones. Los ingresos por publicidad, hemos presupuestado un incremento del 20% respecto a los que tenemos este año y rondarían los 2 millones. Y también tenemos como ingresos accesorios todos aquellos que nos vienen desde la Liga vía subvenciones de mantenimiento de instalaciones que corresponden a temas de tornos, temas de programas de entradas y demás que ellos nos subvencionan por el mantenimiento. Y a partir de ahí, en segunda división rondarán los 10 millones los ingresos, que es un poco lo que ya tenemos ahora mismo, y a partir de ahí se construye el modelo indicando que se ajustarán los gastos por aprovisionamientos y explotación, la plantilla deportiva según los parámetros de la Liga, la plantilla no deportiva
en función de mantener las condiciones que ahora mismo tiene el club marcadas en su plan de modificación sustancial de condiciones de trabajo, las externalizaciones que se han iniciado y que van a continuar de actividades que realiza el club, y la tesorería, que en este escenario de segunda división generaremos tesorería para pagar deudas de Hacienda y entidades financieras. Indicar también que en los años en los que tenemos carencia en el pago o moratoria en el pago de la deuda con el Gobierno de Navarra o con las entidades financieras, en teoría vamos a generar tesorería, no así en los años posteriores en los que incluso hay años en los que la tesorería va a ser negativa, pero que se cumplen todos los compromisos. Escenario en primera división. Aquí hay un escenario que vamos a decir que el sextuplicar el importe que la televisión paga a los equipos, pues da unas opciones tremendas para hacer cosas, para pagar, para ahorrar y para hacer tomar otro tipo de decisiones de inversión que en segunda división no se pueden contemplar. Aquí en el capítulo de los ingresos mantendríamos una cifra de ingresos por socios y taquillas de 3,5 millones. Tampoco vamos a hacer un exceso y nos vamos a lo que históricamente podía ser los últimos años en primera división. Los ingresos de televisión se marcan en 30 millones de euros, la publicidad incrementa hasta los 2 millones y aquí estaríamos en unos ingresos mínimos en el club de 36 millones en primera división. Los gastos, pues seguiríamos con nuestra política de ajuste de gastos. Aquí sí que tenemos, la Liga nos marcaría unos límites de plantilla deportiva superiores. La plantilla no deportiva, en las condiciones de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, los que actualmente que continúan en el club volverían a las condiciones que tenían antes de la modificación. Eso está firmado de esa forma. Y en cuanto a la tesorería, pues aquí la verdad es que con este modelo podríamos tener para pagar las deudas con Hacienda, para pagar las deudas con las entidades financieras y para tener un colchón de tesorería importante para años siguientes o inversiones que se vayan a ejecutar. En cuanto a los ingresos por televisión, por hacer un poco hincapié en el tema, la estimación de los ingresos mínimos de un equipo de primera división que puede tener en la temporada 16-17 asciende a unos 30-35 millones. Ahí la horquilla va pues desde los equipos pequeños a equipos grandes, pero mínimo 30-35 millones. En segunda división rondarán los 5 o 6 millones. Nosotros en los modelos nos hemos ceñido a la parte baja del estudio, que marca 5 millones para segunda división y 30 para primera. De acuerdo a la ley, la parte a aplicar de la cancelación de la deuda con Hacienda Tributaria de Navarra sería de 7,5 millones sobre los 30 en primera división y de 1.250.000 en segunda división. La deuda a pagar, como recuerdo, tiene 30 años para poderse atender y asciende a 9,7 millones, porque el segundo aplazamiento se va a ir eliminando conforme se pague a las entidades bancarias. Bien, en base a estos ingresos confeccionamos dos modelos que voy a intentar poner aquí por si alguien no los tiene. Estos modelos, para que os hagáis una idea, se han construido sobre la base de los ingresos, y sobre la base de los ingresos, partiendo de la situación en la estructura de costes que tenemos ahora mismo, lo primero que aplicamos es al pago de la Hacienda. Este modelo ya digamos que es el posterior a la moratoria, en el que ya tenemos aquí la parte que corresponde a la Hacienda de Navarra, tenemos la parte que corresponde a las entidades financieras y el resto de gastos que nos podemos permitir vienen calculados después de traer lo que hay que pagar a Hacienda y entidades financieras de los ingresos. El modelo en primera división cambia sustancialmente porque en principio los ingresos se disparan y aquí podemos decir que pese a pagar los 7,5 millones que tendríamos que hacer frente de la deuda de Hacienda, estaríamos en disposición de
ahorrar otro tanto. Es decir, Osasuna cuando bajó tenía 22 millones de euros de ingresos de televisión, ahora estamos hablando de 30 millones mínimo. Sobre esto se puede construir un modelo en el que podamos tener desviaciones, no tenemos intención de disparar los gastos, es más, como explicaré más adelante, hay un proyecto de externalización que ya se ha iniciado en el que, por ponernos el ejemplo, Adidas se ha quedado con la tienda del club, pero ha asumido a las trabajadoras con las mismas condiciones que tenían en el club. Vamos a hacer una operación similar para los servicios médicos, que la entidad que se va a hacer cargo de los servicios médicos el año que viene también va a asumir al personal del club en las mismas condiciones. Con Adidas lo que se ha hecho ha sido que las trabajadoras pidieran una excedencia. En ese caso, ellas tienen garantizado el regreso en caso de que el contrato a la finalización no se prorrogue. Bien. Gastos de personal. Esta es la partida más importante que tenemos actualmente y que en el modelo de primera división todavía tendrá un peso superior. Aquí hay que mencionar que tenemos tres grupos. Tenemos tres grupos dentro de los trabajadores del club. La plantilla deportiva inscribible, que es la que nos fija el tope en la Liga de Fútbol Profesional, que incluye a los jugadores más los 2 entrenadores y el preparador físico. Esto está totalmente regulado y pasamos auditorías todos los años e incluso trimestralmente tenemos que enviar los datos a la Liga de Fútbol Profesional, que nos limita el gasto total y que nos felicita cuando no llegamos a cumplirlo, ¿no? Plantilla deportiva no inscribible, que incluye a técnicos del primer equipo, servicio médico, técnicos de Tajonar, secretaría técnica y plantilla de Osasuna Promesas. Y la plantilla no deportiva, que incluye administración, tienda de club, en este caso ya no tenemos tienda de club, mantenimiento y porteros fijos discontinuos, que son los que abren el campo los días del partido. Bien, la plantilla deportiva, como os he dicho, está regulada por la Liga de Fútbol. Los decrementos que ha tenido el gasto en ese sentido son muy importantes, pues pasando a los 3 millones, estamos en la sexta parte de lo que estábamos en el último año de primera. En cuanto a los trabajadores, el resto, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo afectó a 46 trabajadores y en el mes de abril se firmó un acta en la que se aprobaba la reducción de plantilla que afectaba a 18 trabajadores antes del 31 de diciembre, aplicándose al resto una reducción que, como he comentado, ronda entre el 20 y el 35%. Los 18 trabajadores han salido y, como ha comentado el señor Sabalza, más de la mitad han sido voluntarios. Y adicionalmente, pues hemos hecho las externalizaciones de Adidas y la que se prevé del servicio médico. El efecto conjunto de estas medidas va a suponer una reducción de casi un 55% en la plantilla no deportiva y de un 21,5% en la plantilla deportiva no inscribible. Bien, estos datos son los que se han manejado en las hipótesis. Esta situación queda pendiente de acometer 2 temas importantes. Uno, que es el ajuste del coste de la plantilla de Osasuna Promesas. Este ajuste ya se viene realizando en los nuevos contratos desde que entró la Junta Gestora en el año 14-15. Después la actual directiva ha seguido por el mismo camino y se verá el efecto en años siguientes cuando empiecen a vencer los contratos que venían de las antiguas directivas. Y luego está el ajuste del coste de la plantilla de porteros fijos discontinuos, sobre el que tenemos que incidir todavía. Bien, este ajuste de plantilla en efectivos y coste va a permitir el presentar unos escenarios sostenibles que no afectan a la viabilidad futura del club. Impuesto de sociedades. Bueno, aquí decir que el club lleva presentando impuesto de sociedades 2 años, porque hasta la temporada 13-14 se consideraba, hasta la 12-13 se consideraba que estaba exento de tributar por impuesto de sociedades. Y en ese sentido hemos calculado el impuesto de sociedades para cada uno de los escenarios y cada una de las situaciones,
haciendo especial mención a la reducción que nosotros hemos aplicado en el cálculo a los ingresos y gastos, por considerar que están exentas las rentas obtenidas y que proceden de la realización de las actividades que constituyan su objeto y finalidad. Se calcula una reducción del 30%. En este sentido, en este punto, tenemos una reunión pendiente con Hacienda porque tenemos que concretar este punto. Parece que nosotros podemos tener unas razones para poder pensar que los ingresos por abonos y taquillas pueden estar exentos y pues Hacienda puede tener otra idea, pero tenemos que concretarla. Aplicación de las bases imponibles negativas que el club tiene en su contabilidad y las que el club va a contabilizar de ejercicios anteriores no declaradas. Como os he dicho, como no se presentaba impuesto hasta la 12-13, tenemos unas bases imponibles que vamos a aflorar y que nos van a dar posibilidad de reducir los pagos por impuestos, porque en el escenario que se marca todos los años tenemos que ganar dinero y como todos los años tenemos que ganar, todos los años tendríamos que pagar. Entonces, en la contabilización de las bases imponibles y su aplicación, las negativas, nos va a dar una serie de años en los que vamos a poder dejar el impuesto de sociedades ajustado. Y aplicación de las diferencias temporales contabilizadas de acuerdo a sus posibilidades de reversión. En los dos últimos impuestos se han presentado diferencias temporales que también afectan a años siguientes. El pago del impuesto se realiza en la temporada siguiente y así está contemplado en los pagos y en los modelos en la línea de Hacienda de Navarra. Deuda con Hacienda. Para haceros un resumen de los escenarios que se han planteado, una vez cumplidos los 3 años de carencia, si el equipo se mantiene en segunda división, necesitaríamos, con el nivel actual de deuda principal e intereses calculados con los tipos actuales, entre 7 y 8 años más para pagarlo. Nos iríamos a la temporada 10-11 por delante. Hasta el pago de la deuda necesitaríamos los 3 años de carencia y, como os digo, pues hasta cancelarla pues nos iríamos a la temporada 10-11 por delante. Bien, en el caso de ascenso a primera división la situación cambia completamente. Si se asciende en una temporada, si ponemos el ejemplo que ascendemos en la 16-17 y nos mantenemos un año, pagaríamos la deuda sobradamente en los dos. Si volviéramos a descender, necesitaríamos 2 años más. Y en ese sentido, en los modelos que tenemos actualmente, pasando por un año en primera división, cancelaríamos la deuda en el peor de los casos en la temporada 2021. Deuda con entidades bancarias. Aquí se han refinanciado todos los préstamos, todos, incluso el que no está avalado por el Gobierno de Navarra. Y esta deuda tiene una carencia del pago del principal de 2 años. Tenemos que empezar a pagar la deuda en enero del 2017, pero estamos pagando intereses. No tenemos moratoria como tenemos con la deuda del Gobierno de Navarra. Bien, y en los diferentes escenarios están afectados. Ningún escenario de los que se ha planteado en el plan es igual al anterior ni al siguiente. Y por mencionar, los principales puntos que afectan a cada uno es la deuda con Hacienda, que con una carencia de 3 años, excepto en el caso de que el equipo ascienda a primera división, con lo que el escenario cambia al empezar a pagar y clasificar la deuda atendiendo a esta situación. Es decir, si nosotros presentamos un balance de final de año, este año, después de un ascenso, deberíamos contemplar como deuda a pagar al año siguiente, en el corto plazo, los 7,5 millones de Hacienda. Los ingresos los mantenemos, como ya he comentado, en todos los escenarios. El club genera tesorería en las temporadas que compite en primera división y en aquellas en las que tiene carencia en préstamos y deuda de Hacienda. Esto nos va a permitir que en los años de segunda división, en los que tenemos que cumplir todos los pagos y que son ligeramente deficitarios en cuanto a tesorería, podamos mantenernos con lo que en los 2 primeros años hemos podido ahorrar, ¿no? Bien, esta situación cambia en el año 22-23, la temporada 22-23, que es cuando ya se termina de pagar el préstamo hipotecario que no está afecto a aval del Gobierno.
El efecto del impuesto de sociedades en el resultado y en la tesorería se ve en los años posteriores a jugar en primera división en cuanto a la tesorería y una vez utilizadas todas las bases imponibles negativas. En ese sentido, pues como os he comentado, tenemos varios años por delante en los que podemos hacer frente al impuesto de sociedades con las bases imponibles negativas que tenemos generadas. No se presupuestan inversiones. En el modelo de segunda división hay excedentes de tesorería para ello y sí que se contemplan gastos de mantenimiento al nivel de los actuales. No se contemplan ingresos extraordinarios por venta de jugadores ni por contratos de patrocinio. Si se quiere mantener el modelo, la única forma, una vez ajustados los gastos, de tener un excedente es vía incremento de ingresos. O sea, si nosotros queremos salirnos del modelo por la vía de mayores gastos, tendremos que intentar tener mayores ingresos o bien por patrocinios, comercialización de la imagen de Osasuna o vía abonos o taquillas. No tenemos más. En la televisión nosotros no podemos incidir. Bien, la deuda con Hacienda queda liquidada en el modelo de segunda división tras los 3 años de carencia y los 8, eso ya lo he dicho, y en el modelo de primera división pues nos iríamos como mucho jugando un año en primera división a la temporada 2021 y jugando durante 2 temporadas quedaría cancelada la deuda. Se presenta en cada escenario el balance al final del ejercicio con los escenarios para la siguiente temporada compitiendo en una de las 2 categorías. La diferencia entre uno y otro es la clasificación de la deuda en función de lo que se debería pagar a Hacienda en la temporada siguiente en cada escenario. Es la única modificación que tienen. Y en base a las hipótesis pues se han calculado varios escenarios, 2 escenarios para la temporada 16-17, si estamos en primera o en segunda, 4 escenarios para la 17-18, dependiendo de en qué situación estábamos en la temporada siguiente y en la que vamos a jugar en que estábamos en la temporada anterior y en las que vamos a jugar en la temporada siguiente, y el escenario de segunda división que lo hemos alargado hasta el pago de la deuda. Bien, en todos ellos se obtiene un beneficio, como he comentado, para generar tesorería necesaria para hacer frente a la deuda de Hacienda de Navarra con entidades bancarias y no se genera nueva deuda. En ningún modelo se genera nueva deuda. En todos los escenarios, el nivel de deuda permite que los ratios económico-financieros de la LFP, de la Liga de Fútbol Profesional, exige para poder competir cumplan los parámetros. La reducción de la deuda hace que estos ratios mejoren cada año, que por otra parte es exigencia también de la Liga que vayan mejorando. Y también se cumplen los ratios de endeudamiento y de gastos asociados a la primera plantilla que exige control económico de la Liga, para no ser sancionados. Es decir, todos los modelos están dentro de los parámetros. Si no nos salimos del modelo exigente tanto para pagar como para cumplir con todo el mundo. Aquí deciros un tema para que os hagáis una idea de la situación que tenemos ahora mismo en el club en cuanto a control. Anualmente tenemos que pasar una auditoría que se entrega en la Liga de Fútbol Profesional, una semestral adicional, y trimestralmente tenemos que enviar información. Adicionalmente hemos tenido que pasar el examen del Consejo Superior de Deportes, donde tuvimos que mandar el presupuesto y ir a presentarlo y a defenderlo. También comentaros que tenemos ahora mismo la auditoría de cuentas y además hemos tenido la auditoría de los 10 años, auditoría que se ha presentado y que ha tenido como efecto la denuncia ante los juzgados. Comentar también que tenemos una inspección de Hacienda de 4 años, que supongo conocéis, y que el señor juez nombró a 2 peritos que eran inspectores de Hacienda para entregar documentación también para la causa. Y adicionalmente tenemos una comisión de control económico que se ha constituido recientemente de acuerdo a los estatutos y en cumplimiento a la ley, que está compuesta por 4 socios compromisarios más un inspector de Hacienda nombrado por el Gobierno. Entonces, a partir de ahí, el control que tenemos que se tiene sobre los presupuestos y la utilización de la tesorería y de los bienes del club es total, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí os puedo comentar. Si queréis entrar
en alguno de los casos concretos, hacer preguntas a las que os podamos dar respuesta. Quedo a vuestra disposición. Gracias, señor Ardanaz, también por todas sus extensas explicaciones. Iniciaremos ahora un turno de intervención de los grupos parlamentarios para que hagan la valoración sobre lo que han escuchado o planteen las cuestiones que consideren oportunas. Iniciará este turno, por ser el peticionario de la comparecencia, el señor Garmendia, del Partido Socialista. Pues muchas gracias de nuevo, presidenta. Muchas gracias por las explicaciones, tanto al presidente como al gerente del Club Atlético Osasuna. Y bueno, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista lo tenemos muy claro nuestra relación con Osasuna. Nosotros queremos que el club pague sus deudas con Hacienda, como han dicho, y también, bueno, pues queremos de alguna forma apoyar la continuidad de un club pues que representa nuestra tierra, ¿no? Tanto dentro como fuera. Eso lo queremos dejar en primer lugar clarísimo. Dicho esto, pues queremos presentar algunas dudas que nos sugieren el plan de viabilidad que previamente nos hemos estudiado. Algunas cuestiones sí que las ha mencionado y nos ha aclarado, pero es verdad que seguimos con dudas. Nosotros entendemos, por la experiencia y también pues por lo que hemos podido ver, que hacer un plan de viabilidad a 10 años es difícil, es complicado. Nosotros agradecemos enormemente el trabajo que han hecho y, bueno, pues comparar y ponerse a echar cifras con 10 años es complicado, es muy complicado y lo hemos visto y los datos están ahí. Nos están comentando que es una visión, pues es un plan conservador. Nosotros, pues honestamente no tenemos datos para saber si es conservador o no, pero sí que echamos alguna visión no tan positiva y alguna cuestión negativa que se pudiera dar, ¿no? No nos queremos poner agoreros, pero vamos, no se contempla en ningún caso que Osasuna baje a Segunda B, lo que sería un accidente tremendo, pero hay que recordar que la temporada pasada estuvimos a un gol en el último minuto de bajar a Segunda B. Y por otra parte, pues nos preocupan los dos grandes ingresos que han mencionado, ¿no? Por una parte está el gran ingreso de la televisión y por otro lado está el gran ingreso, ¿no?, de los socios, de la taquilla y esas cosas, ¿no? Bien, por una parte la televisión, ¿vale?, que tiene un montante que vamos, por no decir cifras, decirlas un poco a lo grueso, ¿no?, son de unos 5 millones de euros al año. Es verdad que en un escenario de 6,5 han cogido el más bajo, pero también es cierto que el contrato con las televisiones está firmado solo hasta la temporada 2018-2019. Luego no sabemos lo que va a pasar. Nos podemos quedar con que va a seguir con 5 millones o no. No lo sabemos, ¿no? El caso es que la realidad es que estamos con unas cifras que cualquiera pudiera decir que son infladas, porque nos ha costado encontrar este dato, pero el año pasado, cuando no existía este contrato, el año anterior a este contrato, un club de segunda división A, similar a Osasuna, como podría ser el Girona, porque, insisto, este dato está muy tapado, pero finalmente lo hemos conseguido, el Girona, cuando no existía este contrato, justo antes cobraba 2,2 millones de euros. Y esto es lo que nos preocupa. No sé si este contrato está inflado o no está inflado, pues porque nos afectaría directamente. Y por otra parte, los ingresos de socios y de taquillas también marcan una continuidad a lo largo de los 10 años siguientes de aproximadamente, insisto, por no dar cifras muy cerradas, de 3 millones de euros. 3 millones de euros, que es más o menos lo que se ingresa ahora mismo con 13.500 socios. Bien, nosotros hemos sacado una gráfica, esta gráfica, en la que se ve la evolución de los socios de Osasuna en los últimos, desde 1980. Y Osasuna estuvo en segunda división en el año 93, 94, por ahí. El tercer año que se mantuvo en segunda división, es decir, el precedente que tenemos con datos reales, nos indica que sí es verdad que bajó Osasuna una cifra similar de 12.000, 13.000 socios a 6.500, a la mitad, en segunda división, en un escenario similar al que estamos ahora, lo cual pues nos preocupa que esa cifra de 3 millones bajase a la mitad, porque entonces nos quedaríamos prácticamente sin margen de maniobra para poder pagar la deuda en principio y para acometer todos los gastos a los que ha hecho referencia. En cuanto a los gastos, pues mire, aquí sí que es verdad que nos ha arrojado mucha luz con su primera intervención, con la intervención del señor gerente, y es que teníamos dos dudas. En primer lugar, una duda sobre los gastos de explotación, que aparece ahí como una cifra
importante de un mix en el que, bueno, pues no hay ciertamente mucha transparencia, pero es verdad que esto es un plan de viabilidad, que no son unos presupuestos, como ha dicho el presidente. Entonces aparece ahí una cifra, pero una cifra que de alguna forma pues de repente baja, ¿no? De 2,5 millones de euros a algo más de 1,5 millones de euros y se queda así durante el resto de los años. Es verdad que algo nos ha explicado como esto, como otra partida de gasto en la que teníamos dudas, que era los gastos de plantilla deportiva no inscribible en la Liga de Fútbol Profesional, en el que también igualmente en este ejercicio 2015-2016 es de 1,3 millones de euros y pasa a 750.000 euros. Pero en este caso creo haber entendido claramente que es por la ausencia del servicio médico. Me ha parecido entender, pero no estoy seguro, o algo así, o que se ha prescindido de alguna, en fin, pero que nos llama la atención que este año, que es en el que podemos tener las cifras más aproximadas, pues por la proximidad en el tiempo, ¿no? Pues se den unas y los años siguientes se bajen y se mantengan así en el tiempo. Pero bueno, insisto, que no es necesariamente, que probablemente ha sido explicado, pero no me debió enterar muy bien. Echamos de menos igualmente un capítulo de contingencias en el plan de viabilidad, y es que pues Osasuna, lamentablemente, y lo estamos viendo pues semanalmente, no voy a decir diariamente, está judicializado. Puede ganar o puede perder, y ahí pues puede haber contingencias, ¿no? Entonces no tenemos ninguna contingencia en caso, así como no la tenemos en caso de accidente deportivo Jara Segunda B, que sería catastrófico, tampoco tenemos ningún euro en capítulo de contingencias por accidente judicial. Y sí, eso pues nos preocupa. Por lo tanto, y ya acabando, la prioridad de este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, es clara, insisto, es que Osasuna pues cumpla con los navarros en el pago de su deuda. Igualmente apoyamos y arrimaremos el hombro lo que haga falta para la continuidad del club, y por eso estamos muy preocupados por el plan de viabilidad que hemos visto y que entendemos que no es exactamente lo que queríamos, pues porque no tiene datos comparativos y, bueno, la prudencia de los ingresos respecto a estas temporadas pues no lo estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, el papel lo puede soportar todo, pero en este caso creemos que debería revisarse. En ambos casos, en ingresos y en gastos, observamos mucha repetición de datos y ausencia de contingencia, como hemos dicho, por lo que queremos mostrar nuestras dudas sobre este plan de viabilidad y solicitamos su revisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garmendia. Tiene la palabra ahora el señor Sánchez Munell, de Unión del Pueblo Navarro. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por acudir y explicar todos estos asuntos para los cuales han sido requeridos y que tienen que ver mucho no solo con la marcha del club, con la importancia que esto tiene, sino también con la propia incidencia que tiene sobre la administración de la comunidad foral por la estrecha relación con la hacienda foral, por la elevada deuda y las condiciones que se imponen para su cumplimiento y su satisfacción. En primer lugar, yo creo que es de reconocer, porque no hay más que ver y echar un poco la vista atrás de manera somera, que el esfuerzo de los quienes hoy nos han acudido aquí por imponer y por llevar a cabo pues un férreo control no solo de la viabilidad, no solo de los ingresos, sino también de los gastos y también de la respuesta y la transparencia en la gestión. Una transparencia en la gestión que ha brillado por su ausencia en los años anteriores y que ahora pues va a llevar a cabo con un esfuerzo quizás de dudosa consecución, pero por lo tanto también sí que es necesario reconocerlo, el intentar imponer todos los controles que han brillado por su ausencia en los años anteriores. Y esto, lógicamente, no solo lo podemos deducir de las noticias periodísticas, sino de lo que es el resumen de la última auditoría, la que ha llevado esta auditoría, que ha sido consecuencia, que no la habríamos conocido si no se hubiese existido la ley de 2014, la conocida como la Ley Foral 26/2014 de 2 de diciembre, la que regula las futuras relaciones entre la Hacienda Foral y Osasuna. Si no hubiese existido esta ley, esta auditoría de 10 años no hubiera sido posible, y esta auditoría ha aflorado una serie de cuestiones administrativas y contables no detectadas por las anteriores auditorías anuales. A pesar de que, lógicamente, esta auditoría, esta última, no analizaba los estados financieros, sino que precisamente entraba en otras cuestiones que no entraban en las otras auditorías, porque quizás no tenían
no tenían su cometido. Sí que si tienen alguna explicación de por qué entienden esta discordancia entre lo que la sucesión de irregularidades que ha aflorado la auditoría última de las anteriores, en las cuales pues no se avanzaban grandes salvedades importantes, más allá de algunas ordinarias que se iban traspasando año a año y que no perjudicaban la imagen fiel del patrimonio tal y como lo sellaban los anteriores auditores. Si tienen alguna explicación, pues sería pues oportuno pues quizás conocerlo. Por lo demás, yo creo que sin entrar en la cuestión de la corrección o la adecuación de la redacción del plan de viabilidad, todos los planes de viabilidad pues son muy enjuiciables al principio en su confección, pero sobre todo son enjuiciables en su resultado, y eso ninguno de los que estamos aquí lo vamos a poder asumir, ¿no? y certificar. Sobre todo en un mundo como es el fútbol, que los imponderables y las contingencias pues hay que asumirlas de entrada. Cualquier plan de viabilidad, y lo hemos dicho, se va el más prudente, el más conservador, el más exacto y la mejor gestión se va en un momento si la bola no entra. Por lo tanto, a partir de ahí, de todas esas consecuencias, es muy difícil enjuiciar con precisión un plan de viabilidad de un club de fútbol. Pero más allá de eso, lo que está claro es que aquí en el año 2014 había dos soluciones ante esta desastrosa situación económica del club. Una, dejar caer al Club Atlético Osasuna y, lógicamente, renunciar al cobro de todas las obligaciones pendientes por parte de la Hacienda Foral, o bien establecer unas condiciones que, como se ha visto aquí, son condiciones importantísimas, son condiciones que limitan la gestión del club, y estableciendo esas condiciones emplazar a una posibilidad de que el club continúe y de que la Hacienda Foral cobre las cantidades que se le deben. Los partidos de Unión del Pueblo Navarro, del Partido Socialista y del Partido Popular, en aquellos momentos en mayoría, aprobaron esta ley, por la cual hoy cada vez se demuestra más claro que sin esta ley hoy ni estaríamos hablando de Osasuna, ni la Hacienda Foral tendría posibilidades de cobro. Y además, a día de hoy ya tenemos otra evidencia de que esa ley pues era la adecuada. Y es que quienes se opusieron hoy están en el gobierno y lejos de ser coherentes y de revertir, como les gusta decir, toda esa situación y toda esa ley, han seguido escrupulosamente todos los pasos, todas las acciones que se debían derivar del cumplimiento de esa ley. Es decir, que si hasta julio de este año pues se fueron haciendo el encargo de la auditoría, se aceptó la dación en pago, se hizo unas valoraciones, posteriormente se han seguido haciendo los trámites correspondientes que la propia ley marca. Por lo tanto, aquí quienes supuestamente se oponían a la ley, al llegar al gobierno, lo único que han hecho ha sido pues aceptarla y aplicarla, que es lo que deben hacer, por otro lado. Y sin embargo, ni se han puesto a modificarla, ni se han puesto ni mucho menos a derogar todas esas situaciones que, lógicamente, pues lo deberían hacer en concordancia con sus posicionamientos, pero desde luego sería catastrófico desde el punto de vista no solo del club, sino de la situación de la Hacienda Foral, el intentar ponerse ahora a dar pasos atrás en esta situación. Por lo demás, yo creo que, con independencia de todas las cuestiones que se puedan contrastar de este plan de viabilidad, creo que es de resaltar nuevamente pues el hecho de que se hayan impuesto los mecanismos de control y de transparencia, se hayan incrementado los mecanismos de control y transparencia, tanto por la comisión de control, tanto por la participación del inspector de Hacienda en esa comisión de control, tanto por la reducción de la frecuencia en la elaboración de auditorías, así como por el esfuerzo en la propia gestión, tanto en lo relativo a la disminución de los gastos como a pues regular y asegurar la asunción o la recepción de ingresos.
y eso se asegura también pues haciendo un cálculo cabal de los ingresos posibles, presentes y futuros, así como pues rentabilizando al máximo todas las posibilidades que, como ya se ha visto, son limitadísimas a la vista de que las opciones que tiene el club de generar patrimonio y otra serie de ingresos pues están prácticamente anuladas, toda vez que gran parte de su patrimonio ha sido cedido en dación en pago pues a las instituciones forales. Por lo tanto, yo creo que con todas las incógnitas que son muchas, que se ciernen sobre el Club Atlético Osasuna, sobre la gestión económica del Club Atlético Osasuna. También nos queda claro que lo de subir a primera pues es casi, no vamos a decir fundamental, pero sí muy beneficioso, y así lo deseamos todos. Pues con todas esas incógnitas creo que hay que resaltar el esfuerzo por reconducir una situación catastrófica y, sobre todo, también el esfuerzo por realizar una mayor apuesta por la transparencia y por el control. Esto es lo que les tenemos que decir. Con esas cuestiones que, si pueden respondérnoslas, pues nos las pueden transmitir en la siguiente intervención, y por lo demás pues reiteramos el agradecimiento. Muchas gracias, señor Sánchez de Muniain. Tiene la palabra el señor Castilla por parte de Groabay. Eskerrik asko, presidenta. Egunon, buenos días. Quisiera comenzar también agradeciendo la exposición que nos han hecho los señores Zabalza y Ardanaz, especialmente la extensa y detallada fotografía del plan de viabilidad que nos presentan, que ha hecho el señor Ardanaz, en el que indica varios de los puntos clave de este plan de viabilidad, que desde luego no podemos sino aplaudir también como una forma de responsabilidad que, si bien viene tan impuesta por esa ley de reestructuración de la deuda, en la que ya nos ha indicado que aquel último que queda por conformar, que era la Comisión de Control, ya nos dice que está como tal creada. El encargo del club era la auditoría que se hizo del periodo 2005-14, así como el plan de viabilidad que se presenta hoy en este Parlamento, y por tanto también no puedo sino felicitarlos por el cumplimiento de una ley que indicaba previamente a mí el portavoz de UPN, y que también tendremos oportunidad de comentarlo. Repetiría, pero no los argumentos que ha dado el señor Garmendia, porque en gran parte los comparto, y no creo que faltara o fuera un punto exclusivo en este plan de viabilidad el contar con una serie de partidas o de fondos o una proyección de tesorería para ese tipo de incidencias, que bien pueden ser deportivas, pero desgraciadamente estamos acostumbrados también a ver que pueden ser judiciales, y esperemos que no sigan aflorando, pero la echamos en falta. Me gustaría destacar también por lo comedido, o por lo menos yo sí que creo o comparto con ustedes el calificativo de moderado que han hecho del plan de viabilidad, y desde luego una previsión a 10 años, aún con un cumplimiento que, si las cosas van bien, podría llegar a ser solventado en un plazo menor. Aún y todo, también aprecio quizás demasiado optimismo en cuanto a ingresos, sobre todo aquellos derivados de la publicidad o de subvenciones de liga en un área como es esta, la deportiva, y la Liga de Fútbol Profesional, en la que cada día estamos más interrelacionados con una legislación europea que no sabemos cómo va a reaccionar, en qué plazos o qué cambios de situación les puede generar a los clubes deportivos de la Liga Profesional de Fútbol en cuanto a los ingresos que puedan o no percibirse a largo plazo. Un largo plazo que ustedes valoran en 10 años es un medio plazo, y que esperemos que pueda cumplirse, pero desde luego ahí tampoco podemos hacer una valoración más allá de que faltan esos escenarios B y C en caso de que esa financiación no resulte la proyectada. Desde Geroaba, y en 2014 se propuso, como podrán recordar, un plan de viabilidad alternativo en el que no se contemplaba la dación de pago inicial, y que fue contestada por la gestora de entonces, en el que, por carta, quiero recordar, en el que pedían a Geroaba que no insistiera en
la solicitud de su ley, ya que no garantizaba la viabilidad del club, o incluso hablaba de abocar a la desaparición del club. No era entonces nuestro criterio y sigue sin serlo hoy en día. Desde luego, señor Sánchez de Muniain, este gobierno lo forman una serie de fuerzas que no apostaron en su día por aquella ley de reestructuración de la deuda y proponían otra, pero proponían otra que partía desde el primer inicio en la no dación en pago inicial, y sobre todo no como se hizo, con una valoración que, si bien fue sobre los 43 millones con unas cargas de 10,8, que luego Hacienda dijo que era de 30 millones. Y que en todo caso la que recibió o la que se contabilizó para el pago de la deuda fue la de 43. Está ejecutada, este gobierno está ejecutada, señor Sánchez de Muniain. ¿Este gobierno qué va a hacer? ¿Se le va a devolver a Osasuna los bienes? Desde luego que no lo va a hacer. En todo caso, estamos en el escenario actual en el que todavía quedan 23 millones de euros por devolver a la Hacienda, y con el plan que desde luego ustedes nos han presentado a 10 años vista, parecida por cierto a la que se presentaba a 12 años, con un escenario diferente en caso de que subiera a Primera División, a la presentada en 2014 por Geroabay, nos parece que es el mejor de los caminos que podemos emprender hoy, y compartiendo evidentemente con el señor Sánchez de Muniain esos criterios de transparencia que se están dando, porque le ha faltado decir también que la no transparencia, o por lo menos el trato injustificado, era el que se estaba dando desde el año 2005, en el que se llegaron a amasar hasta el año 2011 los 98 millones de deuda, siendo el contribuyente navarro que más aplazamientos tenía. Y eso tenía un nombre, y era el Gobierno de Navarra de entonces, que quiero recordar, y no me haga mucho caso, no estoy seguro, pero que lo gestionaba UPN. Por tanto, si hablamos de transparencia, de un trato equitativo, justo, pues empecemos a hablar de un trato responsable, de una gestión responsable. Y por parte de este grupo, en calidad también de grupo que sostiene al Gobierno, vamos a solicitar, vamos a requerir una gestión responsable, y por tanto supongo también que esta no será la última comparecencia ni el último informe que recibamos por parte del Club Atlético Osasuna, sino el inicio de una serie de seguimientos sobre esa evolución de la deuda que la Hacienda tiene que el club tiene con la Hacienda foral, y por tanto no puedo sino dejarlo en un continuará y en desearles los éxitos deportivos, porque me remito también a la incertidumbre que nos puede generar un cobro de deuda condicionada a unos éxitos deportivos, y por tanto desear que se produzcan para que todos salgamos ganando, tanto ustedes como Hacienda y por tanto todos los navarros. Muchas gracias. Gracias, señor Castilla. Continúa en el uso de la palabra el señor Araiz por parte de Euskal Herria Bildu. Egunon, eskerrik asko, lehendakari andrea. Yo creo que, yo quiero empezar a la vista del plan y del análisis diciendo aquello de que, los que incluso ni somos aficionados al fútbol, estamos deseando que Osasuna suba a Primera División. Yo creo que hay que decirlo así de claro, porque de lo contrario, a la vista del plan de viabilidad, a nosotros también nos surgen unas cuantas incógnitas, y desde luego solo en este escenario, y que no sea una, sino que esté por lo menos 2 temporadas en esa categoría, porque por lo menos saldaremos de forma definitiva lo que ha quedado de la deuda. Pero en todo caso, yo creo que ustedes han venido aquí a explicarnos el plan de viabilidad, no han venido a oírnos los reproches o los autorreproches que tengamos, o los reproches que nos hagamos en relación a la Ley Foral 26/2014, en la que tuvimos posiciones distintas, en las que algunos reclamamos información, reclamamos transparencia, y ni por la entonces Junta Gestora del club ni por entonces responsables de Hacienda se nos transmitió esa información y esa transparencia, y desde luego pues nosotros creíamos que había otras soluciones, porque al final el resultado de todo esto es que, y en la mejor de las hipótesis, y insisto que yo me animo
a que sea esa la hipótesis. Lo que desde luego no va a recuperar nunca la Hacienda Navarra es el dinero que se le debía. Tenemos unos bienes que se han dado en pago, que no es como un piso que se puede vender o una parcela de las que hay ahí que también se podría llegar a vender. Son unos bienes que son muy difícilmente realizables en ningún mercado inmobiliario y por lo tanto pues es una especie de carga que nos ha dejado ahí la herencia de Osasuna y que, bueno, pues como digo, el resultado de todo esto va a ser que como lo mejor que podamos hacer sea recuperar esos 9 millones con 770.000 euros que quedaron pendientes después del diferencial de la deuda tributaria no satisfecha en la dación de pago. Nosotros, hay algunas cuestiones que nos ha llamado la atención del plan de viabilidad y que nos generan, como ya se han dicho, incertidumbres, contingencias, incógnitas de todo tipo, pero hay dos especialmente por lo que, y que creo además que el propio presidente de Osasuna en su exposición inicial ha hecho en relación al impuesto de sociedades. En primer lugar, efectivamente, ustedes hablan aquí. Porque yo sí quisiera una pregunta que me gustaría conocer cuál es la opinión del club en relación a la Ley Foral 26/2014, si para ustedes es una ley de punto final en lo que se refiere a sus, digamos, relaciones y deudas anteriores con Hacienda o no. Porque de ahí yo creo que se derivan también algunas consecuencias. Si para ustedes es una ley de punto final, habrá una cosa de las que ahora me referiré. Yo creo que es una incertidumbre importante que ustedes la tendrán que tomar en consideración. Y si no lo es, pues también hay incertidumbres nuevas porque efectivamente ya saben perfectamente que del informe que realizó en relación el informe de procedimientos acordados del Club Atlético Osasuna del 2004, la temporada 2004-2005 a la 2013-2014 realizados por el auditor señor Larrañeta se derivan a la vista de este informe y bueno, nosotros lo llegamos a preguntar al consejero y así nos lo confirmó y de hecho nos dijo que se había interpuesto una querella por delito fiscal. Resultarían que aflorarían unas nuevas deudas por parte del club por valor aproximado de 3.500.000 euros. Sé que esta cantidad es objeto de esa inspección de Hacienda que está pendiente de los últimos 4 ejercicios, pero claro, esto sería a añadir ya a la deuda que existe, con lo cual en las hipótesis que ustedes han hecho, en los escenarios que han hecho, tendrían que o generar más ingresos o aplazar más el plazo, digamos, aumentar el plazo de pago. Ya no serían 3 de carencia más 7 de pago, sino serían para esos 3, pues probablemente otros 4 o 5 años más y por lo tanto yo creo que es una incertidumbre importante. Nosotros no tenemos dudas. Usted ha dicho que estaba pendiente una reunión con Hacienda sobre la posible reducción de lo que son ese 30% que aplican ustedes de ingresos por taquillas, ingresos por socios, entendiendo que es el objeto, la finalidad y el objeto social es el ejercicio de la finalidad de este objeto social del club deportivo. Yo creo que, bueno, Hacienda tendrá mejores expertos, pero yo tengo muchas dudas sobre eso y eso también supone, como digo, una incertidumbre importante a la hora del propio plan. Y luego, otro tema que queríamos plantear y que ustedes lo están planteando aquí, que va en relación con la idea de punto final o no, que es el tema de las bases liquidables negativas, activar bases liquidables negativas, considerando que la ley de 26/2014 es una ley de punto final, yo creo que es contradictorio. O no es ley de punto final, y entonces sería posible activar esas bases liquidables negativas porque no habrían prescrito y porque se podría ejercitar ese derecho que reconoce en estos momentos el impuesto de sociedades a las empresas que pagan este impuesto. Entiendo que no. O sea, no se puede estar a lo bueno y a lo menos bueno entendiendo que no. O sea, o se está a una valoración o se está a otra y Hacienda lo mismo. O Hacienda entiende que ustedes que el club debe 3,5 millones más y que en su caso habría que activar estas bases imponibles negativas. Por lo tanto, yo creo que en el fondo de lo que estamos valorando aquí, vamos, yo con todo, además reconozco, ustedes han dicho que es el club que en estos momentos, yo no sé si hay algún club, desconozco la situación del resto de clubes, pero me da la sensación que por lo que ustedes están transmitiendo en estos momentos están siendo inspeccionados, vamos, casi cada media hora y en todo lo que hacen. No sé si hay un club tan controlado como el suyo y desde luego yo les agradezco la información, nuestro grupo parlamentario les agradece el nivel de transparencia, les agradece que es una consecuencia legal, pero bueno, las dos informaciones que nos han traído, tanto el informe de los procedimientos acordados como en su caso el plan de viabilidad, aunque derivan de esta ley, yo creo que es un ejercicio de transparencia que en otros momentos no lo ha habido y por eso quiero, como digo, ponérselo en valor. Pero en todo caso sí que les transmito que esperamos que para nuestro grupo parlamentario espera, porque al final todo se sustenta en unos ingresos cuya certeza pues pueden variar y, como digo, ojalá varíen en la mejor de las hipótesis, pero ya se ha planteado aquí que el tema de los socios pues es una cuestión que puede modificarse.
se plantea una contención obligatoria de los gastos, pero hay gastos que entendemos que pueden que no estén planteados y que generen problemas, sobre todo en lo que se refiere a estos contactos, a estos temas colaterales con Hacienda. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que el plan de viabilidad al final no sea el cuento de la lechera, en el que hagamos, bueno, pues creemos que vamos a recaudar, creemos que vamos a hacer con lo que hagamos, con lo que si subimos a primera, y como bien les han dicho, ojo, que también hay otras hipótesis, que es la peor, la que nadie desea, ya se lo digo. Nuestro grupo parlamentario no la desea, pero como ha dicho el portavoz del grupo parlamentario de UPN, al final se trata de una cuestión de meter un balón en una portería. Y si eso no se produce y al final, por las razones que sea, todo esto va muy mal, pues imaginémonos el escenario que se plantearía y que Osasuna estuviera jugando con la Peñaspor. Pues yo creo que sería muy terrible y, desde luego, es una hipótesis que hay que contemplar en ese escenario tan terrible. Nosotros animamos a que esto se mejore, a que vuelvo a insistir a que el ejercicio de transparencia es importante y, sobre todo, bueno, pues que aclaren los temas con Hacienda, que yo creo que son importantes porque es una incertidumbre que puede generar tensiones no solo de tesorería, sino de viabilidad de todo el plan. Nada más. Gracias, señora Araiz. Ahora tiene la palabra la señora Andrego, de Podemos Aldugu. Gracias, presidenta. Gracias a los comparecientes por la presencia y la información. Nosotros coincidimos en que en el balance de situación faltaría la deuda con Hacienda, que emergió en la auditoría que se le hizo al club. Una deuda que, fruto de las malas prácticas contables del club y de su ocultamiento de las deudas, que no se pudo contabilizar, no se contabilizó. Y luego pensamos que la ley que ha motivado todas estas actuaciones, pues bueno, llegó muy tarde. Llegó tarde y ya se encontró, como ya se ha comentado, con una situación catastrófica difícil de resolver. Nos parece positivo que se tenga una visión realista de lo que, respecto a las posibilidades de acceder a financiación, respecto a las restricciones que deberán aplicarse a los gastos futuros, porque, claro, lo que hemos visto en el informe de auditoría de cómo se llevaban las cuentas, que era una cosa, bueno, orientada al falseamiento. Yo nunca he visto una empresa que llevara unas cuentas tan sumamente mal. Y bueno, pues nos alegra de que con todas estas auditorías suponemos que ya se han tomado en cuenta las recomendaciones que hacía ese informe de auditoría y que ustedes ya pues han cambiado todo ese funcionamiento. El hecho de que hayan tomado estas recomendaciones tan básicas como que había que presentar las declaraciones de los diferentes impuestos en los plazos correspondientes, que había que aplicar las normas contables en vigor o que había que archivar la documentación contable. Vemos también que en aquel informe de auditoría quedó meridianamente claro el trato de favor por parte de la Hacienda Navarra cuando permitió un número desorbitado de aplazamientos, pero es que además muchos de ellos sin las debidas liquidaciones, lo cual es algo que llama mucho la atención. Y el hecho de que no se investigara un organismo con tanta deuda, que se le hubiera podido hacer una inspección en otro momento, que habría podido tomar medidas que hubieran atajado la situación en un momento menos complicado y no haberlo llevado hasta donde llegó. Nosotros seguimos pensando que la reestructuración de la deuda con Hacienda, con la dación en pago, pues bueno, ha resultado bastante poco beneficioso para Hacienda, que como ya se ha comentado, se ha quedado con unos bienes que no tienen valor en mercado, con unos bienes hipotecados, en fin. Y bueno, y luego, en cuanto al plan, pues nos parece complicado con la actual estructura de ingresos y gastos el cumplimiento, sobre todo si sigue en segunda. Y nos gustaría apuntar que si los ingresos aumentaran por conceptos que no se recojan en el plan, pensamos que habría que incorporarlos directamente al pago de la deuda.
creo que he entendido que ustedes hablaban de que se utilizara solo el 25% de esos ingresos no previstos. Bueno, igual una cantidad intermedia, pero nos parece poca. Sin más, les transmitimos nuestro apoyo en estas difíciles circunstancias. Esperamos que Osasuna suba primera, como todos los que estamos aquí. Y vemos que si no, la situación del club y de las posibilidades del cobro de las deudas pues es francamente complicado. Gracias. Muchas gracias, señora Andreo. Por la agrupación de parlamentarios forales del Partido Popular tiene la palabra la señora Beltrán. Gracias, presidenta. Buenos días. Agradecer la visita del señor Sabalza y del señor Ardanaz para darnos las explicaciones sobre el plan de viabilidad del Club Atlético Osasuna. Por parte del Grupo Popular, del Partido Popular, quiero aquí una vez más reafirmarnos en aquella ley que aprobamos, la Ley 26/2014, porque seguimos considerando que esa ley estaba bien hecha y que era procedente, por dos motivos fundamentales. El primero, conseguir que el Gobierno de Navarra, es decir, que todos los navarros cobrásemos la deuda que tenía el club pendiente con la Hacienda Foral, y segundo, también para que el Club Atlético Osasuna fuese viable y continuase su andadura y no desapareciera. Partiendo de esa premisa, con respecto al plan de viabilidad que nos han presentado hoy ustedes aquí, bueno, pues poco que decir. Al final todos sabemos que a los planes de viabilidad hay que darles un voto de confianza, pues que ojalá se cumpla, que por supuesto, pues si se sube a primera división, mejor que mejor para todos. Primero, pues para las navarras y los navarros, para que se pueda pagar la deuda y todas esas razones, pero desde luego lo que sí que desde nuestro partido y en mi caso personalmente sí que les quiero decir que sobre todo todos sabemos que si los ingresos no se van cumpliendo, ustedes, ya lo han dicho, tienen la potestad del control de los gastos, que por lo menos en eso sean férreos, que lo hagan con sensatez, fundamentalmente por todo lo que todavía este club tiene pendiente, y además de eso también, porque ya ha habido tantísimas irregularidades que nos han preocupado y nos siguen preocupando tanto a todos los navarros y a los grupos políticos, en mi caso también en el Club Atlético Osasuna, que han dejado pues muy mala imagen al club, que hay que limpiarla y que hay que trabajar y hacer un esfuerzo muy grande por la transparencia y por la atención de los pagos a la hacienda pública y sobre todo para sanear al club. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Beltrán. Tiene la palabra la señora de Simón por la agrupación de parlamentarios forales de Izquierda Esquerra. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, y gracias también por sus explicaciones al señor, a los dos, señor Zabalza y señor Ardanaz. Yo en primer lugar tengo que decirles desde mi grupo pues que estamos deseosos y deseosas de que este plan de viabilidad sea lo más exitoso posible, que tenga todo su éxito. Porque desde luego nos interesa por dos cuestiones, ¿no? Ese espíritu rojillo que nos impregna a todos y es así, y desde luego por lo que nos toca, lo que nos corresponde como ciudadanos y como ciudadanas, y es recuperar ese préstamo que ha hecho la ciudadanía al club, que es un préstamo muy, muy importante. Están ustedes gestionando un club sin bienes, están gestionando un club con deudas y están gestionando un club con unos futuribles pues muy poco previsibles, y eso es una patata caliente que entiendo que les ha llegado, y tiene su complicación. Por eso, en este sentido, que el Club Atlético Osasuna suba a primera, pues parece una prioridad porque la vía de los ingleses, ese futurible, pues quedaría garantizado por la vía de los ingresos en este caso. En todo caso, ahí está esa ley que, por cierto, con una reciente modificación, aunque haya sido a base de un acuerdo, porque era una ley coja que nos preocupaba además,
sobre todo a los grupos que nos opusimos, y bueno, pues ahora me extraña oír al señor Garmendia verbalizando esas preocupaciones que ya en su día otros y otras verbalizábamos, en particular mi grupo parlamentario, se nos acusó de todo, entre otras cosas, antiosasunista. Y antiosasunista no somos, pero sí que somos pues guardianes, ¿no? Guardianes, por decirlo de alguna manera, de los intereses de la ciudadanía. Lo mismo le digo al señor Sánchez de Minain. Por lo tanto, esta ley nos sigue pareciendo que era una ley inadecuada y ha mejorado muchísimo, muchísimo con ese acuerdo de gobierno que ha superado pues muchas de las deficiencias de esa ley, entre otras el cerrar esa garantía de cobrar del cobro de la deuda. En todo caso, la verdad es que es sorprendente lo que están haciendo ustedes. O sea, están con un club en segunda, asumiendo unas deudas de un club que fueron contraídas cuando el club estaba en primera y se supone que tenía esos ingresos que ahora están que estamos todos y todas deseando para que puedan salir de esto, con un club que burló los controles que en ese momento había. Yo me pregunto cómo los pudo burlar. O sea, ¿cómo es posible, ¿no?, que esta deuda tan amplia se contrajera estando en primera cuando ustedes, estando en segunda, intentan con este plan de viabilidad conseguir mantener el club, conseguir que el club suba a primera y además conseguir pagar la deuda que otros contrajeron, por cierto, con un abuso, ¿no?, con un abuso de poder y con unas acciones totalmente irregulares que están en los tribunales, bueno, como ustedes saben, y espero que se solucionen. Por lo tanto, en este sentido, pues además de desearles éxito, pues felicitarles por ese conservadurismo, que han utilizado para diseñar este plan de viabilidad. Claro, nos preocupa ese escenario peor, que esperemos que no ocurra, pero claro, en ese futurible nadie puede asegurar que el Club Atlético Osasuna pues no le vaya peor, ojalá no le vaya peor, y termine en segunda B, con lo cual tendríamos un problema con el club, pero tendríamos un problema también, lo tendríamos todos los ciudadanos navarros y todas las ciudadanas navarras, porque lo que no está contemplado tampoco es qué va a pasar con esos bienes que nos hemos quedado, que no podemos hacer nada con ellos, y que en algún momento también debe haber un plan, un segundo, no sé si segundo o tercer plan de viabilidad, o una segunda, una tercera ley, que contemplaran cómo esos bienes vuelven al club y vuelve el dinero que nos corresponde a las arcas forales. Bueno, yo tengo tres preguntas, porque ustedes han hablado de esa reducción del 25% del salario. No sé si me he escuchado muy bien o no lo he entendido bien o me he despistado. No sé si ese 25% esa reducción afecta a esa plantilla que ustedes llaman deportiva no inscribible y a no deportiva, o sea, cuántos, a qué número de trabajadores, a qué montante de trabajadores y trabajadoras afecta. Y también me gustaría saber cuál es el salario más alto y el salario más bajo de la plantilla actual, sin contar a los jugadores, porque entraríamos ya en otra cuestión. Y otra pregunta que tengo es si tienen contemplada cómo satisfacer la deuda que tienen con otros clubes navarros, si es que la tienen, porque yo he entendido que tienen alguna deuda de este tipo. Por lo tanto, bueno, termino deseándoles mucho éxito en el trabajo que les corresponde, porque la verdad es que han cogido el club en unas condiciones pues francamente nefastas. Y es más, pues espero que ustedes sean capaces de poner orden en su casa, porque esa sí que es suya, no es de todos. En su casa sean capaces de poner orden y sean capaces de no generar más deuda y sean capaces, bueno, de que esto sea pues una gestión más transparente y nos permita tener un club no solamente en primera, sino un club pues saneado, desde el punto de vista económico y sin estos tipos, bueno, fraudes que no están demostrados, pero pues ese fraude que se ha cometido o que parece que se ha cometido en el seno de la dirección del club. Muchas gracias. Gracias, señora Ben Simón. Bien, pues ahora los comparecientes tienen un último turno para responder a todas las cuestiones que se han suscitado. Son muchas. Les rogaría que no se alejaran mucho de los 10 minutos que tienen estipulados. Cuando quieran. Gracias, señora presidenta. Voy a responder brevemente yo a algunas cuestiones, digamos, más generales, y el señor gerente responderá a las preguntas concretas. En primer lugar, quiero decir que se nos dice que el plan no contempla algunas situaciones. Vamos a ver, el plan está pensado de viabilidad
está pensado con unos ingresos de televisión. No podemos olvidar que se ha producido un hecho muy importante, que es la venta centralizada de la televisión. Al hacerse la venta centralizada de la televisión, indica cómo se van a repartir, y por lo tanto ya es un aspecto. Nadie puede nadie puede cambiar las reglas del juego, sino que toda la televisión siempre va a ir unida. Por lo tanto, evidentemente, el plan podrá bajar, podrá subir, pero hasta ahora la tendencia es siempre a subir, porque, entre otras cosas, estamos muy lejos de lo que se paga, por ejemplo, en la Premier. Y entonces, pues parece ser que hay posibilidades de que la televisión siempre vaya hacia adelante, puesto que además ya se ha puesto de forma y manera que, digamos, se necesita el 75% de los clubes para que se pueda quitar la venta centralizada, con lo cual creemos que ese aspecto le puedo responder al señor Garmendia en este sentido, de que los ingresos por televisión espero que sigan siendo, si no iguales, mayores. Hay un problema, es evidente y no lo vamos a ocultar. El año pasado estuvimos a punto de bajar a Segunda B. Es que plantear un plan de viabilidad en Segunda B hubiera sido, lo siento, señorías, un absurdo. O sea, es decir, no hay plan. En Segunda B no hay plan. O sea, lo siento, pero no hay plan. Soy claro y soy consciente. En Segunda B no se puede plantear un plan porque no lo hay. Entonces, las contingencias de los socios. Nosotros tenemos que transmitir lo que estamos transmitiendo, lo que estamos haciendo, que es osasunismo, que es que jueguen gente de la cantera, y eso hace que el conjunto de la sociedad se identifique plenamente, y por ello esperemos que no ocurra esa bajada de socios, porque seguimos siendo los mismos que estamos luchando y la misma gente que está luchando por el equipo, sea en segunda y sobre todo que sea en primera. Con respecto a la ley, tengo que manifestar que esta junta directiva entró con la ley hecha. O sea, es decir, que lo único que ha hecho es cumplir la rajatabla, tratar de buscar, creo que se nos ha dicho también, muchas cosas, y entonces muchas cosas en el sentido de que vamos a ser coherentes con los gastos. Es lo único que nosotros podemos hacer. Cuando no hay ingresos extras, tenemos que ser coherentes con los gastos. Nuestra intención, y así lo manifestamos al Gobierno en todo momento, es nuestra intención pagar. Nuestra intención primera es pagar, y de hecho creo que el plan de viabilidad, lo ha dicho el gerente aquí mismo, es primero queremos pagar, y a partir de ahí, de una vez que reservamos ese 25%, es para lo demás. Se ha dicho, pero tengo que manifestar que la deuda con Hacienda no es de 23 millones, sino de 9,7, porque los otros 23 millones digamos, que están avalados por Hacienda. Si pagamos esto, malo fuera que pagando Hacienda dejáramos de pagar al banco, porque claro, entonces ya seríamos un poco tontos. Pero vamos, ciertamente está garantizado por Hacienda, y a nosotros nos interesa que se pague cuanto antes. Se nos ha hablado mucho de la auditoría. Esta ha sido la única junta directiva que desde que entró ha hecho lo que manda la ley y lo que todos los navarros y todos los querían, que era que se hiciese una auditoría y que se levantasen, valga la expresión, las alfombras. Se ha hecho, se ha levantado y ha salido lo que tenía que salir. De hecho, también este es el único club que ha presentado denuncia por hechos que pudieran ser delictivos. Como consecuencia de hecho, se nos ha hablado de la judicialización y su incertidumbre. Tengo que decir, señorías, que entiendo que no hay incertidumbre en esa judicialización. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, ya nos han dicho en un auto del juez, que a pesar de que ha sido recurrido, que no tenemos ninguna responsabilidad como club, sino que el guardián que tenía que mirar
para que no se produjesen los delitos era el que los cometía, pues no vamos a echar la culpa al club. Por lo tanto, entiendo, señorías, con todo el respeto, que no habrá problema en la judicialización. Sí hay un problema que ha comentado el señor Araiz y que no le puedo responder, que es si la ley es de punto final o no. La ley no sabemos si es de punto final o no. Esta junta directiva ha hablado con el interlocutor que el gobierno nos puso para tener relaciones y siempre ha manifestado lo siguiente, que lo que queremos es pagar toda la deuda que las directivas anteriores habían creado y que nosotros queremos pagar por el bien y para no ser un trato de favor especial, sino que queremos cumplir con todos los navarros. Ahora bien, es cierto y nos ha causado una cierta sorpresa la querella por delito fiscal contra el club. Y digo que nos ha causado una cierta sorpresa, puesto que, en primer lugar, nosotros cuando se hizo la auditoría ya comunicamos que estábamos dispuestos a solucionar ese problema y nos encontramos con que directamente se fue al juzgado. Por lo tanto, todos sabemos que los pleitos se arreglan unos antes de que se haga, de que se dicte sentencia, y otros pues habrá que esperar a la sentencia. Repito lo que he dicho antes, que es nuestra intención pagar toda la deuda. Respecto a la plantilla que nos ha preguntado la señora de Izquierda Unida, pues le tengo que decir que no sé si lo que quiere saber de los futbolistas o del resto de los trabajadores. Del resto. Pues ahora se lo dirá el señor gerente. Y indudablemente, o sea, decir, cuando es buenísimo que subamos a primera, ese es el deseo de todos. No solo porque podamos pagar la deuda, que sí, sino porque creo que a toda la sociedad navarra les agradaría que el equipo estuviese en primera. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos preparando, pero con las limitaciones que tenemos, porque repito que lo que nos interesa lo primero es pagar la deuda, pues ahora que estamos en posibilidades, a ver si entre todos empujamos y logramos ascender a primera. El gerente ahora les dirá, perdonen si me he alargado, algunas cuestiones técnicas que se me escapan. Gracias. Bueno, en respuesta por orden de comparecencia, en cuanto al tema de televisión, ya ha comentado el señor Sabalza, ahora mismo se está cobrando a nivel global de televisión más de 1.200 millones respecto a los 700 que se cobraban anteriormente. Es público que Osasuna el año pasado cobraba 2,5 millones, y este año vamos a doblarlo. A falta de una auditoría que tenemos que enviar la próxima semana de implantación social, que uno de los puntos que marca la distribución de los fondos de televisión también premia la implantación social que tiene el club, tanto en socios como en pinchazos de televisión, pues estamos rondando los 5 millones ahora mismo, incluso superando, creo yo. Respecto del escenario de los socios, pues bueno, pues aquí venimos de una situación en la que se viene reduciendo el precio de las taquillas, o sea, de los abonados, los 2 años que yo he intervenido en la renovación. En algún momento habrá que decir que si vamos a mantener los niveles de deportivos, de necesidades deportivas o de pago de deudas, si bajan los socios, pues habrá que subir al resto el importe que tenga que pagar. O sea, al final son decisiones de la Junta. Lo mismo que se baja se puede mantener o subir. Respecto de los gastos de explotación, pues por desgracia tenemos que ir a esos gastos de explotación. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues mira, el modelo que hay aquí para segunda división se fija, vamos a decir, para el momento en que tenemos que pagar a Hacienda, que es tras la moratoria de los 3 años. Tenemos 2 años para llegar a esas cifras. Bien, la plantilla no inscribible, efectivamente, el servicio médico
está ya eliminado el coste del servicio médico para la temporada siguiente en cuanto al coste de la plantilla no inscribible. Y en cuanto al importe que venía el año pasado, el año anterior tuvimos que hacer una serie de correcciones y de atender una serie de pagos que había con retraso y de negociaciones que tuvimos que plantear con trabajadores y extrabajadores, y que eso nos llevó a que el año anterior tuviera un coste mayor la plantilla deportiva no inscribible. Eso sin mencionar el tema del 21% que ya llevamos reducido actualmente por la modificación sustancial. En cuanto a al tema de las contingencias, ahí hay un tema que es importante. Nosotros tenemos que cumplir una serie de ratios con la Liga. Es decir, ahora mismo nosotros estamos cumpliendo los ratios de manera holgada en alguno de ellos y no tan holgada en otros. Una posible contingencia, como ha dicho el señor Sabalza, en la que nuestra intención es pagar, y así se lo hemos transmitido a Hacienda, pues nos llevaría a que esa deuda la tendríamos que llevar más allá de los 7 años. O sea, deberíamos ponerla detrás de la deuda actual y pagarla. Tenemos 30 años para pagar la deuda. Si somos capaces de pagarla en 10 años, pues tendremos que pagarla en 13. Respecto de el señor Sánchez de Muniain ha hecho un comentario sobre la auditoría y las salvedades que se venían dando. Bueno, las auditorías de Osasuna tenían salvedades para parar un tren, que se suele decir. Todo lo que ocurre es que finalmente se opinaba. Entonces, ¿qué es lo que ha salido en la auditoría forense? Pues una serie de temas, porque para que os hagáis una idea, el tiempo que había estimado para realizar la auditoría forense se ha duplicado por todo lo que ha salido. Se han tenido que buscar contratos. En la misma auditoría se denuncia la ausencia de otros, y en ese sentido hemos puesto toda la documentación que estaba a disposición del club. Hemos traído todos los archivos que teníamos en gestión documental fuera del club y ha estado todo a su disposición, con lo cual lo que ha salido es lo que hay, y lo que no ha salido porque no estaba, pues esa es la duda que podemos tener, ¿no? Respecto de las incógnitas que podemos tener en la gestión financiera y que bueno, pues a este punto decir que se está llevando a rajatabla el tema de las negociaciones y los pagos. O sea, nosotros tenemos tan sumamente ajustada la tesorería que ahora mismo cualquier movimiento que queramos hacer siempre lo tenemos que poner detrás de los que estamos haciendo. Una parte importante de los gastos o de los pagos que tenemos que hacer mensualmente son negociaciones de deudas anteriores. Bueno, pues el que viene ahora y quiere llegar a un acuerdo con nosotros ya sabe que tiene que ir detrás. Pero la idea es liquidar todas las deudas que actualmente tiene el club. Y que, como el otro día salió en prensa, el miembro de la Comisión Económica, el señor Canalejo, que es el presidente de la comisión, pues ya daba una idea de la reducción que estamos teniendo en cuanto a la deuda neta del club. Se están aplicando gran parte de los ingresos del año, como os digo, a limpiar lo anterior. Vale. Respecto al señor Castilla, hacía mención al tema de las subvenciones de la Liga. Bueno, nosotros ahí el año pasado, para que os hagáis una idea, la Liga nos da una serie de subvenciones por participación en Champions, o reparto de beneficios de la participación en Champions, o quinielas, que el año pasado fueron 400.000 euros. Es decir, en primera eso no lo he contemplado, pero se dobla. Pero cuando menos los beneficios en ese sentido tienen que ser los mismos y desde luego si hubiéramos tenido el más mínimo indicio de que esto no se iba a repetir, principalmente porque la Liga nos comunica cualquier variación en ese sentido, lo hubiéramos presupuestado. Bueno, del tema de los informes que se puedan recibir en el futuro, de acuerdo a la ley, la Comisión de Control Económico tiene que hacer un informe cada 6 meses y remitirlo a Hacienda. O sea, ese informe puede ser transmitido tranquilamente a todos los grupos y ahí, bueno, ellos opinan libremente de lo que hay en el club y si os puedo decir que tenemos prácticamente una auditoría paralela ahora mismo o una inspección paralela, porque nos están pidiendo lo mismo,
Entonces, que sepáis que cuando antes del 31 de marzo ellos emitan el informe, pues podréis tener acceso, entiendo, al mismo. Bien, respecto del tema del impuesto de sociedades. Bueno, aquí hay dos temas. Las bases imponibles negativas, está claro que si nosotros arrastramos una deuda anterior, también podemos tener unas bases imponibles negativas anteriores. Eso independiente de que tengamos una ley de punto final o no. Y respecto del tema de la reducción del 30%, esto nos afectaría, vamos a decir, en una parte mínima. Yo he reducido el 30% de los ingresos, pero también de los gastos. Es decir, el efecto del impuesto de sociedades sería el 25% de ese 30%. Pero en cualquier caso, nosotros aquí tenemos publicaciones en el sentido de que algo de razón creemos tener en cuanto a que dice que el tema de... Le voy a leer el artículo. En primer lugar, de la exención de las rentas que procedan de la realización de actividades que constituyan el objeto de la entidad deportiva debe excluirse en todo caso las que derivan de una explotación económica, salvo que, como se indica, ésta se configure como la actividad imprescindible y exclusiva para alcanzar el objeto social de la entidad deportiva, a la vista de sus estatutos o reglas de constitución, en cuyo caso habría que entenderla incluida en el ámbito de la exención. Nosotros, en base a esto, es por lo que queremos tener una reunión con Hacienda, porque sabemos que no está tan claro el tema. No está tan claro. Bien, respecto de los comentarios del tema de la deuda por las contingencias, creo que el señor Sabalza ha sido muy claro. Estamos aquí porque Osasuna no ha pagado. Eso es obvio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el compromiso que tiene el club de pago, yo creo que se está demostrando, y actualmente estamos al día tanto en Hacienda como en Seguridad Social, no tenemos ningún problema, estamos atendiendo los pagos correctamente. Sí que, bueno, ha comentado que la contabilidad no recogía la realidad. Pues efectivamente se ha demostrado con la auditoría forense que la contabilidad pues no recogía la realidad de la situación, y aquí parece ser que el que llegaba al último a cobrar no cobraba, y el que llegaba al último pues sería Hacienda, porque para el resto de pagos ya han salido pagos, además de extraño destino, que están denunciados. Bien, respecto a las recomendaciones de la auditoría forense, se están aplicando todas las recomendaciones, y en cuanto al si sería posible el incrementar el porcentaje de otros ingresos, como puede ser la venta de jugadores, el 25% lo marca la ley. Entonces, ahí nosotros estamos a lo que marca la ley. Otra cosa es que puede haber una segunda ley, pero eso ya es otro mundo, ¿no? Bien, y la portavoz del PP ha dicho que tenemos que ajustar los gastos. Pues efectivamente, si no tenemos ingresos no podemos gastar. O sea, yo siempre he dicho un tema que es importantísimo. O sea, si no tienes para pagar, no gastes, porque ir dejando deudas por el mundo no se puede hacer así. Entonces, nosotros nos ajustaremos y haremos un presupuesto lo más aquilatado posible, pero teniendo en cuenta los ingresos y los pagos que tenemos que realizar. Si no nos llega para ir en avión, pues tendrán que ir en autobús, y si no, pues como puedan, ¿no? Bien, y luego en cuanto a la retrocesión de los bienes, pues bueno, yo creo que la Junta Gestora sí que intentó poner en el acuerdo que el Osasuna pudiera tener una opción a recuperar los bienes pagándolos, pero parece ser que, bueno, pues no se consideró por algunos problemas que podían surgir posteriormente, o si pudiera considerar una operación encubierta o una ayuda de Estado, ¿no? Esa es la explicación que se nos dio. En cualquier caso, hasta ahí le puedo decir, no sé más. En cuanto a la reducción del 25% de los salarios, bueno, pues le puedo decir que la reducción la modificación sustancial afectó a 49 trabajadores, de los que 18 están fuera ahora mismo.
la reducción fue del 25 al 35 y ahora mismo ningún sueldo que está en este recogido en ese volumen pasa de los 55.000 euros. Y en cuanto a las deudas con los clubes de Navarra, pues es una situación también enquistada y que viene de años anteriores. Incluso sabrán que nos han embargado algunos clubes de la comunidad. Bueno, pues yo creo que está bastante reconducido el tema. Tenemos acuerdos con los más importantes y el resto nos los vamos a ir quitando poco a poco. Ya no se hacen acuerdos de pago, porque entre otras cosas el club ya no puede asumir los pagos, pero sí se hacen acuerdos con objetivos. Y en ese sentido, pues los acuerdos que se están haciendo ahora mismo no tienen un pago fijo por delante, pero sí que tienen unos objetivos de acuerdo a los que tendremos que pagar en el futuro. Pero bueno, ahora mismo le puedo decir que los dos acuerdos más importantes de pago de deuda se están cumpliendo, y el resto pues son cosas residuales que se irán eliminando con el tiempo, ¿no? Y nada más. Bien, reitero las gracias al señor Sabalza y al señor Ardanaz por su presencia hoy en esta comisión y por toda la información que nos ha aportado, que ha sido toda de indudable interés. Agradezco también a sus señorías el trabajo que han hecho y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.